Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es el tema de hoy. Yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, es una metáfora en realidad de una verdad espiritual. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, está diciendo yo no soy como aquellos otros que se llaman salvadores, pero que en verdad son falsos, no son verdaderos. Que se dicen maestros o incluso hijos de Dios, pero no lo son, porque no son enviados de Dios al mundo. Yo soy la vid verdadera. La vid, el viñedo verdadero. Y si es la vid verdadera, saldrá entonces buenos racimos de uva, buena uva y por lo tanto el buen vino. No tendremos uvas agrias o resecas con esta vid verdadera. Habrá una buena cosecha. Tampoco tendremos problemas de plagas, pandemias, enfermedades. Esta es una vid buena, porque el viñedo es verdadero. Porque la única vid verdadera es Él, Cristo. Cristo también nos dice hoy, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y miren esto, Jesús se ilustra de esta manera la relación que hay entre Él y su Padre, la relación de Padre a Hijo dentro de la Trinidad. No dice, y nuestro Padre es el labrador, dice, y mi Padre es el labrador. La vid y el labrador tienen una relación exclusiva, única. Solo el labrador conoce mejor que cualquiera a su viñedo. Lo cultiva, lo cuida. Él cuida con amor y dedicación su vid. Y así es la relación de Jesús con su Padre del cielo. Una relación de amor, de respeto, de protección, de dulce cuidado. Y en ese vínculo de amor entre el Padre y el Hijo surge un tercero, el Espíritu Santo. Siendo un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe una comunión perfecta de amor, de concordia entre las tres personas de la Trinidad. También cuando Jesús dice la palabra yo soy, dice sobre su naturaleza divina, que Él, el Hijo único de Dios, también es Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero no son tres yo soy, sino que es en verdad en la Trinidad un solo yo soy. Yo soy el Señor tu Dios. Soy el labrador, soy la vid y soy el divino consolador. Nosotros también, así como la Trinidad es la fuente del amor verdadero, también donde hay dos o tres o más, como hoy, gracias a Dios, congregados en su nombre, está la comunión de los santos, la Iglesia de Cristo presente. Y uno se preguntará, ¿cómo fuimos incluidos? ¿Cómo fuimos hechos parte de este amor trinitario? ¿Cómo llegamos a ser parte del viñedo, del reino de Dios? ¿Cómo llegamos a ser ramas santas en la vid verdadera que es Cristo? San Juan en la epístola nos dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Primero Él, luego nosotros, dice el apóstol. Y este es el orden suficiente para entender que por gracia sola somos salvos, sin mérito propio. Hemos pasado del pecado de haber ignorado durante toda nuestra vida a Dios, de haber pasado por alto los mandamientos de Dios, a tener ahora una comunión fraterna de Dios con nosotros y nosotros con Él. De haber pasado de un amor frío, mundano, mentiroso, egoísta,
falso a conocer el amor verdadero, el amor de Cristo, que lo supera todo. El amor falso que incluso sentimos los efectos del pecado en la piel, en nuestra vida, en nuestros sentimientos. Amor falso que condena, que lastima, porque no tiene que ver con Dios o con Cristo o con la vida verdadera. Pero hemos pasado de muerte a vida y ahora conocemos el amor de Cristo, que rescata en la cruz a la humanidad de su pecado, de no haber compartido, de su pecado de no haber sido misericordioso, que nos rescata del pecado de no habernos dado en cuerpo y en alma enteramente a los demás. El pecado de no haber sido santos ante Dios, de no haber sido agradables ante Dios. Desde la caída del mundo en pecado, el mundo sufre las consecuencias de haber sido desarraigado de su origen, la fuente del amor divino, Cristo. En un mundo que ahora es falso y egoísta y que siembra cizaña a diestra y siniestra, uvas agrias, vino falso, adulterado, nos quieren vender. Y vaya que a veces lo tomamos. Pero Cristo dice, yo soy la vid verdadera, hay un buen vino para ti, el vino de mi amor, de mi misericordia y salvación. Está disponible para ti, si así lo deseas. Esto es obra de Dios, que nos ha incluido e injertado en esta vid verdadera mediante el bautismo. Allí Cristo nos injerta a la vid verdadera. ¿Sabían eso? El bautismo es el injerto del Padre Labrador en nosotros a la vid verdadera. Es la unión que tanto necesitábamos para ser injertados nuevamente de muerte a vida, de falso amor a amor verdadero. Fui injertado mediante el bautismo a Cristo, injertado a su historia de vida, a su historia de amor, a su historia de salvación, para que yo no esté hoy perdido, sino salvado, para que no esté sin esperanza, sino con esperanza, y para que aún en medio del dolor pueda descansar en los brazos de Dios. Debo reconocer que yo no me conecté a la vid verdadera. Alguien más grande logró eso por mí. El Espíritu Santo, por la palabra y los sacramentos, me injertó a la vid verdadera, Cristo. La tercera persona de la Trinidad, aunque no se menciona, está presente aquí, porque es el Espíritu Santo el que opera ese injerto en nosotros, por el bautismo. Esto nos habla justamente cuánto amor nos ha dado Dios que nos podamos llamar hijos de Dios. El Padre que envía a su Hijo Jesús para salvarme y que por el bautismo soy injertado a una nueva realidad, a una nueva vida, a la vid verdadera que es Cristo. Ahora Jesús va a hablar un poco de ti, de vos. Te va a llamar pámpano. El término técnico es sarmiento, los sarmientos. Los racimos de uva, como le llamamos nosotros. No sé cómo le llaman ustedes, ¿sí? Cristo dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Aquí habla justamente de la posibilidad real de, aún siendo injertados por Dios en el bautismo a vida nueva, por nuestros pecados, nuestra dureza de corazón, echar a perder el milagro de Dios de la fe y al fin, por incredulidad, perdernos para siempre. Eso es un peligro real que debemos estar alerta. Revisar cómo estamos con Dios. ¿Cómo están ustedes con Dios? ¿Se nutren de la palabra? ¿Practican obras de amor? Quizás dirás, bueno, estamos bien con Dios, o por lo menos zafamos. Pero quizás a nuestro lado vemos otras ramas, otros pámpanos, otros sarmientos que no crecen igual, sino que algunos crecen más y otros menos, o incluso otros que han parado de crecer en su camino de
discipulado, en su camino de santificación. Y el labrador dice, opa, aquí hay algunas ramitas que corren peligro de perderse, de secarse. Veo también algunas ramas vecinas que están preocupadas. Ya no saben qué hacer. Oran, interceden, visitan, hablan y parece que no reaccionan estas ramitas. Están, como dice la canción, cierda, sordo, muda. No hacen caso a la palabra de Dios. Y nos preguntamos con el labrador, ¿qué le sucederá a estas ramas si siguen así cuando llegue el día de la cosecha? ¿Qué hará el padre del labrador? Y Jesús dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Así pues, haced frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es la verdad. Pero Cristo también va a hablar ahora de los pámpanos buenos. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren esto. Aquel pámpano que lleva más fruto es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce al 100% o al 60% o al 30%. En Mateo 13:23 dice eso. También dice en Lucas 8:15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. Habla de los que, conectados a la vid verdadera mediante el bautismo, andan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Estos frutos son las buenas obras de amor, las obras de misericordia, obras que se hacen con una fe verdadera, para que también las obras sean de amor verdadero, de verdadera compasión. Tal como nosotros mismos, después de la Santa Cena, oramos a Dios cuando rogamos que Él nos fortalezca en la fe para con Él y en el amor fraterno el uno para con el otro. Lo oramos cada vez que participamos en la Santa Cena. Tu vida entonces, como es nueva, santificada por la gracia de Dios, ahora no es que debe llevar frutos, puede llevar frutos. Naturalmente. Frutos de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Jesús también les dice a ustedes, además, que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Ahora vamos a hablar esto de acá de la poda. Dentro de poco tengo que podar la parra de uva, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto de limpiar la parra de uva. Para comprender esto tenemos que conocer que en Israel, en la Tierra Santa, a una parra tierna se le poda y no lleva fruto sino hasta los 3 años de crecida. Y la cosecha principal comienza en el mes de septiembre y octubre. Y las uvas maduras y frescas se comen, miren cómo comen las uvas, con pan, como uno de los alimentos principales. Pan y uva. Nosotros diríamos acá ajo y agua. Y hay una ley no escrita, una costumbre entre ellos, en el tiempo de Jesús al menos, sobre la hospitalidad para cualquier persona que pase por tu viñedo. Y es esta costumbre, que pueda comer de tu viñedo lo que él quiera. Porque total nadie piensa de abusar e ir con un canasto lleno para que no te quedes sin nada. Esa hospitalidad fraterna y misericordiosa de dejar que hagan uso de tu vid, aquel que pasa enfrente de tu casa y que tiene necesidad, que tiene hambre, que coma tranquilamente para saciar su hambre. Y tenemos un ejemplo hermoso en el Antiguo Testamento de esto, de una mujer que fue misericordiosa en este sentido, Abigail,
Abigail, esposa de Nabal, que dio al perseguido y pobre rey David 100 racimos de uva. 1 Samuel 25. Y otra vez cuando el rey David escapaba de su hijo Absalón porque le había hecho un golpe de estado, también él recibió de la gente 200 panes, 100 racimos de uva, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. 2 Samuel 16. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Quiere decir que así como el rey David recibió 100 racimos de uvas en 2 ocasiones, gracias a la solidaridad primero de Abigail y después de la gente, porque estaba en necesidad, estaba pasando hambre, así también Cristo espera de nosotros obras de amor, de misericordia hacia aquellos que pasan necesidad, obras de amor a aquellos que sufren catástrofes, urgencias, y que está al alcance nuestro al menos hacer algo. Por esta misericordia y solidaridad cristiana, las personas serán nutridas tanto en su estómago como en su alma, porque fuimos bautizados para esto, justamente, para vivir en amor, de manera corporativa, como cuerpo, para amar y servir en nuestras respectivas vocaciones. Por esa razón San Juan dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. God is the love. Un cristiano que no ama a su hermano, que no siente compasión, no puede tener la fe verdadera en su corazón, porque Cristo nos manda, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Conociendo esto ahora, conociendo Dios esto ahora, demos frutos de misericordia. ¿Y cómo lo hace Dios de nosotros? Porque por naturaleza somos egoístas. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra la que nos habla de cómo ser misericordiosos, cómo llegamos a ser misericordiosos, cómo somos recibidos en su gracia. Y también, y para terminar, cómo Dios va a seguir podándonos para seguir siendo misericordiosos. Habla de la poda de Dios a su viñedo. Si el viñedo hoy te hablara cuando vos le estás podando, ¿qué creen ustedes que diría? Cuando ve el viñedo que vos agarrás la tijera para podarle, ¿qué diría ese viñedo a ti? Oh, otra vez, todos los años. Oh, no, está muy afilada esa tijera. ¿Se resistiría? ¿Qué piensan ustedes? Si nuestras plantas pudieran hablar. Y lo hacen, aunque sin palabras. Veamos un ejemplo para entenderlo. Cuando Dios podó al justo Job. ¿Se acuerdan la historia? El justo Job, creyente que tenía todo, lo tenía de todo y para todos. Vivía en la más grande abundancia de su tiempo. Y Dios permitió que el mal lo azotara en su casa, en sus bienes, en su familia, su ganado, sus campos, sus propiedades, su propio cuerpo, una llaga mortal. Pero Dios no lo abandonó, no le retiró su gracia. Eso Dios no hace. Así también Dios hizo con el justo Abraham. ¿Cómo lo podó? Poniéndolo a prueba, en la más grande de las pruebas que pueda haber en la Biblia, pidiéndole que sacrificara a su hijo único Isaac. Pero no lo hizo sin antes darle la promesa de que por la descendencia de Isaac vendría el Salvador. Y ambos, Job y Abraham, siguieron por la fe, aceptaron la poda de Dios, esperando en las promesas de Dios y no haciendo caso a su propia razón o a lo que veían o a lo que opinaba la gente, sino que siguieron adelante. Y Dios, que es fiel, recompensó esa obediencia de fe. Job, después de sufrir la poda de Dios, de sufrir tanto, conoció que Dios estuvo con él en el dolor
en la pena y en la muerte. Y Dios mismo lo levantó y lo bendijo nuevamente de una manera mucho más excelente que antes. De igual manera Abraham lo puso en honor después, viendo que tuvo temor de Dios, y le mostró su gracia, devolviéndole su hijo y haciéndolo padre de creyentes. Así también, hermanos, no tengamos miedo de la poda de Dios en nuestra vida. Estos ejemplos de la Escritura son para mantener la fe en este tiempo. Significa que Dios está cortando las ramas secas que pueda haber en nuestra propia vida, familia o congregación o iglesia. Nos está sacando de la comodidad, moviendo alguna idolatría o volviendo a enfocar nuestra vida en lo que realmente es importante, en Jesús, para que aprendamos a depender de su gracia cada día y no en nuestras propias fuerzas. La poda de Dios ciertamente duele mucho, hasta puede hacer llorar. Pero eso no significa que Dios no esté interesado en nosotros o que nos haya abandonado, sino que al contrario, somos ramas amadas por Cristo y en Cristo, y que no quiere que nos sequemos o que nos perdamos. Es preferible que Dios nos pode a que nos vayamos así enteritos al infierno. Por eso, mientras experimentemos la poda de Dios en nuestra vida, recuerda lo que Él te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque Dios no solamente nos dona la fe, sino que Él mismo la quiere seguir fortaleciendo. Por estas pruebas de la vida, el cristiano va a aprender a buscar el consuelo solamente en Dios y su palabra, para que de esta manera crezca la fe, crezca la oración, crezca el amor el uno al otro. Dios se vale de las pruebas y sufrimientos del cristiano, no para causarle daño, sino para su bienestar, para que se purifique y mejore, para que dé más fruto para el viñador. Esto es lo que aquí se llama la poda, para que los que están en Cristo sigan creciendo y fortaleciéndose. En conclusión, lo que nos llama la atención hoy la palabra es, aunque parezca increíble, escuchen, este es un tiempo saludable para toda la cristiandad en la tierra. ¿Por qué es saludable? Porque por el sufrimiento nos damos cuenta que estamos experimentando la poda amorosa de Dios, que Él mismo nos pone en debilidad, en pobreza, en enfermedad y pruebas, para que aprendamos a confiar y depender de la vid verdadera, que es Cristo el Señor. Él mismo sufrió la poda en la cruz por nuestros pecados. Él mismo sufrió lo que significa ser cortado por nosotros. Significa que entonces no nos desamparará. Nos ha dado el bautismo y la Santa Cena para que seamos salvos por la fe. Podemos concluir con esta oración: bendita debilidad y pobreza la nuestra, a fin de que el Señor sea el fuerte y poderoso en nosotros y entre nosotros. Bendita fragilidad la nuestra, a fin de que por la poda santa del Señor nos haga crecer en fe y en amor hacia nuestros semejantes. Bendito sea el Señor Jesús, que nos da la vida por el bautismo salvador, a fin de que seamos para siempre ramas santas en su reino eterno. Que la gracia del Señor nos sostenga en Cristo Jesús. Amén.